Y bueno amigos, pese al intento de atraco que le han metido al Real Madrid, saca 3 puntos absolutamente valiosos por el rival que tenías enfrente, porque te ibas a quedar si empatabas o perdías a 5 o a 6 puntos del Barça y va a ser prácticamente definitivo para lo que es pues básicamente la lucha por la liga. Y repito, pese al intento de robo del árbitro José Luis, el árbitro que si todos echamos un poquito de memoria recordaremos el todo que es José Luis, un árbitro que está metido de lleno en lo que es muchísimas cosas extrañas dentro del fútbol español y que de hecho ha sido apartado por la UEFA en competiciones europeas. Me parece absolutamente lamentable que este árbitro siga pitando este tipo de partidos que son denominados los más grandes del fútbol español, pero al final yo creo que absolutamente a nadie le va a venir a sorprender, teniendo en cuenta, muchachos, que venimos de una época en la que era muy fácil expulsar a un futbolista del Real Madrid, era prácticamente imposible expulsar a un futbolista del Barça y bueno, todas esas cosas que venimos viviendo durante años en el fútbol español. Un Vinicius maravilloso, también Valverde maravilloso y también un Álvaro Arbeloa que mucha gente estuvo cuestionando, diciendo que estaba ahí porque pasaba por ahí, que no sé qué, y está dando unos golpes de autoridad y de decir, bueno, quizás yo puedo hacerlo bien también, que debería estar preocupando a los antimadridistas. Vamos a analizar lo que ha sido ese partido, así que les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video y lo analizamos juntos. Y bueno amigos, lo que les decía, el Álvaro Arbeloa, entrenador hoy del Real Madrid, que ha sido muy cuestionado, había empezado el partido en el Santiago Bernabéu contra Atlético de Madrid de Simeone con un 11 que tenía varias cositas para añadir. En la portería, por la lesión de Courtois, ha estado Lunin, ha estado de lateral derecho Dani Carvajal, que ha sustituido a Trent Alexander-Arnold. Todo parece apuntar que Alexander-Arnold había llegado tarde a X o Y y decidió darle como una especie de correctivo para hacer que las cosas pues funcionen de mejor manera. Obviamente esto solamente aplica para algunos futbolistas y yo lo entiendo perfectamente. Tú no vas a, por lo menos si Vinicius era el que llegaba tarde hoy, tú no podías llegar y sentar a Vinicius para que saber que no. O sea, me parece por ese lado entendible lo de Arbeloa, pero sí es importante que los jugadores llamados de segunda o de tercera línea tengan en cuenta que hay un jefe y que debe respetarse como tal, que en este caso es Álvaro Arbeloa y bueno, ha sacado a Trent Alexander-Arnold y para mí está perfectísimo. La pareja de centrales parece que es la pareja que se está asentando, que viene a ser Rüdiger y Dean Hausen. Ambos están a un nivel interesante, aunque Hausen hoy ha dado la sensación de alguna inseguridad. De hecho, un par de pases temerarios y que ha estado a punto de regalar el balón como lo ha regalado Jiménez en el segundo gol del Real Madrid de Valverde. Y bueno, pero creo que en líneas generales parece que está centrando esta pareja de central, está quedándose allí como la titular, mientras vuelve Militao, que al parecer volverá después del parón de selecciones, y creo que va a ser interesante de ver cómo Arbeloa gestiona eso, porque bueno, sabemos que Militao cuando vuelve bien, el problema es la durabilidad tanto de Militao como de un tipo como Ferland Mendy. El lateral izquierdo ha sido Fran García. Me llamaron mucho la atención la poca confianza, no sé si es poca confianza o a qué se debe que tiene Arbeloa por Álvaro Carreras. Se están filtrando cosas de que Álvaro, bueno, está teniendo cositas que no están gustando dentro del Madrid y eso le está terminando por penalizar. Esperemos que sean solo rumores y que Álvaro pues pueda demostrar que es un fichaje interesante para la próxima década del Madrid. En el centro del campo ha estado Valverde nuevamente brillante. Ya vamos a hablar de la expulsión de Valverde. Thiago Pitars, que acumula ya 5 titularidades y me preocupa porque bueno, es un chico que viene del filial, que no estaba acostumbrado a jugar a este ritmo y definitivamente está haciéndolo cada vez mejor. Hoy ha estado bastante flojito sinceramente, pero es entendible después de que bueno, sales de jugar con tus amigos en el barrio y juegas en el Santiago Bernabéu. Es entendible que ya físicamente quizás esté un poco mermado, aunque viene el parón y seguramente le va a venir bien estos días de descanso junto con Valverde y Tchouaméni, que para mí lo están jugando todo, y el Madrid de alguna manera tiene como ese 11 de gala, pero creo que han estado perfectos. Tchouaméni hoy ha salvado un par de acciones que han sido, ¿qué les puedo decir? Al nivel que ha estado Tchouaméni en los últimos partidos y que creo que ha estado maravilloso. Y bueno, en el ataque hemos tenido a un Arda Güler que es cierto que aporta bastantes cositas, pero también parece algo cansado. También en algunas situaciones vemos a Vini que de alguna manera parece estar ciertamente cansado, y un Brahim Díaz que para mí está haciendo una nota bastante positiva en este tramo de la temporada. Es posiblemente desde la mitad de la temporada pasada con Ancelotti, el tramo de Xabi Alonso y este tramo de Álvaro Arbeloa es probablemente el mejor Madrid que hemos visto, sobre todo por el tema de la consistencia, de decir, mira, vamos a poder luchar los partidos, vamos a competirlos, ya después saldrá mejor o saldrá peor, pero por lo menos hay cierta dignidad en los futbolistas y eso es algo que me está gustando bastante. Y repito, parece que es el tramo más en el que se le ha visto mejor al equipo y creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hablemos un poco de algunos perfiles muy concretos. Lunin ha tenido un par de acciones que no
nos demuestra que puede ser el portero del Real Madrid mientras no esté Courtois. Obviamente tiene cositas, tal vez falta de la inactividad o falta de actividad le ha pesado un poco. Me parece que esto le viene bien, estos partiditos así de antes de esa gran eliminatoria contra el Bayern, le viene bien para ir agarrando ritmo y agarrando confianza, pero creo que no ha desentonado. De hecho, la primera acción del partido de peligro la tuvo el Atlético y ha respondido Lunin bien abajo en un balón complicadísimo y creo que ha estado bien. Ya les hablé un poquito de la defensa, creo que Carvajal está bastante complicado. Veo muy difícil que Carvajal le pueda dar la vuelta a lo que significa Trent Alexander-Arnold, que creo que está entrando en un momento bastante importante en su carrera como futbolista del Real Madrid. Vamos a ver si Carvajal también con un poco más de ritmo puede recuperar esa versión que nos hizo entender que Carvajal era probablemente el mejor lateral derecho del mundo durante muchísimos años. Ya les hablé de Thiago, les hablé de Valverde, les hablé de Tchouaméni, les hablé de Arda. Me gustó mucho el partido de Brahim Díaz. Creo que está aportando unas cosas interesantes. El penalti que le cometen a Vinicius es provocado por él en una acción en la que, bueno, es un jugador bastante habilidoso y el central del Atlético de Madrid o el defensor del Atlético de Madrid pues termina de alguna u otra manera cayendo en la trampa de unos pies habilidosos como son Brahim, y creo que para ser ese futbolista que estará listo para rotar o para entrar en cualquier partido para agitar, creo que va a estar bastante bien, así que ojo a lo que está apuntando Brahim. Vinicius parece que ha vuelto a su mejor momento. Creo que así como el equipo ha estado bien en el último tiempo, como les decía, desde Ancelotti hasta Alonso y ahora con Arbeloa, creo que va relacionado, muy relacionado con lo que está haciendo Vinicius. Creo que el equipo se le ve mejor porque Vinicius está bastante mejor y es un futbolista que, bueno, como hoy te da 3 puntos absolutamente maravillosos, que se saca un golazo muy de su estilo, partiendo desde la banda, cerrándose por dentro y marcando un remate absolutamente legendario. También ha marcado muy bien el penalti, que es algo que ha sido muy cuestionado en Vinicius. Para hablar un poquito de los cambios, me parece que ha entrado bastante bien Trent. Creo que ha estado, como les dije, en su línea, empujando, metiendo balones importantes. Le ha tirado un par de balones a Mbappé que no ha terminado de decidir del todo bien. También es cierto que en ese momento estábamos ya en inferioridad numérica y no ha sido fácil ganar esas pelotas, pero ahí ha estado Trent, que para mí ha estado bastante bien, y con esas ayudas que le da Fede Valverde también luce bastante mejor defensor el futbolista inglés, que tuvo un inicio complicado en el Madrid. Si hablamos un poquito, muchachos, también de los otros cambios que han sido evidentemente Jude Bellingham y Kylian Mbappé, repito, no han estado gran cosa, pero algo que me ha gustado cuando los vi entrar y es algo que creo que está contagiando el equipo, están saliendo todos a morder, a decir mira, vamos a defender. Ahí ha entrado Mbappé, ha estado ahí ayudando en lo que ha podido. Bellingham creo que ha estado más comprometido y se ha visto en el terreno de juego, y creo que es un punto positivo, porque si estos dos entran a hacer lo que tienen que hacer, vamos a tener un equipo muchísimo más competitivo, porque bueno, ni hablar ni dudar de la calidad de estos dos futbolistas. Bueno, he estado bastante satisfecho. Creo que el Madrid ha hecho un primer tiempo mejor que el segundo tiempo ha estado más flojo, también condicionado con esa expulsión en la que, bueno, si escuchamos detenidamente, Valverde fue expulsado en un momento en el que le quedaban 20 y pico de minutos, aproximadamente casi los 30 al partido, y es algo que, bueno, es normal que el segundo tiempo no te saliera tan bien, pero igual el Madrid no ha dejado de pelear y creo que incluso ha podido marcar un gol ahí, otro gol en el segundo tiempo. Sin embargo, también es importante añadir que en el primer tiempo, para mí, no fue excesivamente superior al Atlético de Madrid, ni creo que fue superior. Creo que el Madrid también pudo haber marcado algún gol y bueno, no ha sido así, pero lo importante son los 3 puntos que nos llevamos y que son para mí importantísimos. De todos modos, es algo que podemos analizar en los próximos días. He estado satisfecho con la victoria y repito, el Atlético de Madrid, a mí me da la sensación de que este partido iban a mangonear un poquito más y no han salido a morder, y han hecho un partido ahí medio digno también. No vamos a decir que han regalado los 3 puntos, como seguramente estarán diciendo los del Barça. Para cerrar, quiero hablar de la expulsión. Primero voy a hablar del penalti de Brahim, que mucha gente está diciendo. Para mí es un penalti que si te lo pitan no puedes decir nada. O sea, es decir, mira, es un penalti ahí absolutamente rozando un límite que hemos visto que nos pitan esto, y tal vez es una bobada ahí del futbolista del Real Madrid. Así que no me parece que sea excesivo que no lo pite, pero tampoco me hubiera parecido loco que lo hubiera pitado. Así que por ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar un poco en la expulsión de Federico Valverde, yo la he visto repetida. He tenido que verla repetida porque me pareció una estupidez de Fede después de haber marcado ese gol en el que ha estado bastante listo. Y por cierto, parece que Fede Valverde está en un gran momento. Pero después de ver la repetición me parece ridículo la zona en la que se produce la falta. El contacto existe, evidentemente, para mí era amarilla, clarísima, una falta clarísima de amarilla, pero ni muchísimo menos roja, más que teniendo en cuenta la zona en la que estaba el futbolista. El contacto para mí no es ni siquiera para revisar el VAR. Te preguntarás por qué no salen a revisar el VAR después de la expulsión, porque bueno, me parece que es una jugada en la que el árbitro ha interpretado que es excesivamente fuerte. Vamos a ver qué es lo que pone en el acta, y le ha expulsado directamente. A mí me parece, bueno, está bien, estupendo, nos comemos esta roja
y seguramente el Madrid la vaya a pelar. No creo que se la vayan a quitar, pero lo normal es que el Madrid acabe pelándola. Lo que me parece interesante, muchachos, es la rigurosidad con la que se le pita el Real Madrid. ¿Cuántas faltas de estas y muchísimas más graves les hemos visto que le cometen? Vamos a poner un solo futbolista, a Vinicius. Y no es ni siquiera falta, no es ni siquiera amarillo. O sea, me parece ridículo detenerse a pensar. Así que, pese a todo, el Real Madrid sigue en carrera por la Liga. Entendemos que los robos van a seguir saliendo a flote, pero estamos ante un equipo que parece que encontró la fórmula para intentar ganar los partidos, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste a veces es también con el tema arbitral, porque repito, me parece ridículo la expulsión de Fede Valverde. Y si tú piensas que es expulsión, es porque probablemente eres del Barça y estás totalmente cegado por el color de la camiseta. Nada, lo importante son los 3 puntos, hemos ganado, vamos a seguir avanzando. Vamos a refrescar la mente para preparar esa eliminatoria contra un Bayern de Múnich que nos va a exigir muchísimo más, aunque creo que el Atleti es un rival que últimamente está mejorando bastante, y ojo lo que puede hacer el Atleti, que ojalá eliminen al Barça, porque veo al Atleti perfectamente siendo eliminado en semifinales. Al Barça sí me cuesta verlo un poquito más. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.